Hola Mar, a ver si ahora sale. Lo haré un poquito más corto, a ver si lo conseguimos hacer. Bueno, yo creo que lo primero te doy una visión general de lo que yo creo que es la universidad en Brasil, los problemas que hay. Bueno, como tú sabes, Brasil es un país en desarrollo, entonces es un país que está todavía intentando equipararse con países que son dichos desarrollados como Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Japón y así por delante. Entonces lo que pasa es que hay cada vez más una demanda más grande por dar buena formación avanzada a los jóvenes en Brasil. Hoy día, ¿cómo está la cosa? Pues no muy bien. Yo creo que no hubo una inversión tan grande en la educación como hubo en otras áreas y ahora estamos en un periodo de crisis y las cosas no se van a poner mucho mejor tan pronto. Entonces, lo que yo creo es que cuando uno habla de la universidad en Brasil, tiene que tener en cuenta que es una universidad muy heterogénea. O sea, tienes por un lado el Estado que inviste en educación superior y el sector privado. Normalmente el sector privado da una calidad quizás no tan buena, e intenta formar mucha gente con una calidad sospechosa, en cuanto que el Estado intenta dar un poco más de calidad, pero aún así tienes mucha variabilidad. Entonces tienes una gran diferencia, que tienes las escuelas que son federales y las que son estaduales. Entonces, por ejemplo, las escuelas o las universidades estaduales de los estados ricos, como por ejemplo São Paulo, son muy buenas. Entonces tienes que por otro lado, que las universidades que están en estados más pobres, pues son bastante peores. Y en los últimos años hubo un movimiento para dar universidades federales para todo Brasil, y entonces se crearon muchísimas, pero de una calidad muy, muy baja y con muy baja infraestructura. Entonces ese es el problema. Y todo este panorama coloca una cuestión que es un poco trágica quizás en Brasil, que es quien tiene buenas condiciones para ir a la universidad va a la universidad pública, no va a la privada, y entonces no paga, mientras que quien no tiene dinero y no puede costearse una buena universidad tiene que endeudarse para ir a una universidad privada de mala calidad. Entonces, ¿cómo esto pasa? Lo que pasa es que aquí, para ingresar uno a la universidad, tiene que pasar por selectividad, digamos, como es en España. Aquí son las pruebas de admisión o vestibular. Entonces, pasando ese examen, entonces tienes acceso a la universidad. Hay exámenes propios para cada universidad, aunque exista también un examen único a las que están adheridas algunas universidades, pero no todas. Por ejemplo, te pongo mi universidad, la Universidad de São Paulo, que es la mejor universidad de Brasil y quizás la mejor, seguramente la mejor de América Latina. Está entre las 100 mejores del mundo. Y tiene un vestibular propio, que es la FUVEST. Entonces, entrar en la USP hoy es muy difícil, y entrar en los buenos cursos es muy, muy, muy difícil. Y quien puede acceder a esa enseñanza de muy buena calidad es gente que puede pagar. Y hoy día no paga absolutamente nada, paga cero. Y eso es una visión particular mía, es un error, una distorsión que habría que arreglarse en el medio o largo plazo. A ver entonces qué es lo que no respondí a lo que me pones tú aquí. Eh, bueno, número de alumnos por clase varía mucho. Tienes desde clases muy grandes en las privadas, que pueden ser 100, 150, pero también tienes números en la USP, por ejemplo, en otras universidades públicas, que son como de 40 estudiantes por clase, que está bastante bien. Tienes como seguir muy bien al estudiante. Entonces, yo, por ejemplo, doy clases cuando es para pregrado, le doy clases a gente pues que tiene como 25 o 30 personas, pero hay cursos de posgrado que doy para 5, 6, 7, 10 alumnos solamente. Y es una pena que no se consiga ampliar un poco más esa, eh, esa tasa de enseñanza. Evalúa de 0 a 10 la calidad de formación universitaria en Brasil. Pues yo, por todo lo que te comento, le daría un 3, pero con un potencial muy grande para que eso aumente. Pero hay que tener ganas políticas, hay que tener un plan de acción a largo plazo para que las cosas se puedan arreglar y quede un poco mejor. ¿Qué carreras son las que tienen más salidas laborales? Pues yo te voy a decir, quizás yo diría que ingeniería hoy día se cree que necesitaríamos tener 5 veces más ingenieros de los que tenemos. Entonces hoy día cualquier gente que sale de una escuela más o menos o buena, por supuesto, en una ingeniería cualquiera que sea, tiene empleo. Entonces, con todo el problema que hay, la crisis que existe, es un área que es muy deficitaria. También las ciencias de la información, de la computación informática, las cuestiones de ingenierías computacionales y cosas
telecomunicaciones, todo eso yo creo que tiene muy gran potencial. Y luego, por supuesto, las buenas carreras de medicina también siempre podrán ser muy... la gente sale siempre con empleo. Las que menos, pues yo creo que un poco como en España, como en cualquier otro lugar, pues las que son más de letras, más de literatura, historia, luego tienes un poco geografía, filosofía, todos esos cursos pues son más volcados al área académica y hay poco campo de trabajo quizás fuera de la academia. ¿Qué más? ¿A qué tipo de medios educativos tienen acceso los alumnos para complementar el currículum fuera de aula? Muy buena cuestión. Eso depende mucho y depende mucho incluso dentro de la universidad del curso y muchas veces dentro del departamento. Entonces, lo que yo veo es que hay cada vez más formas de conseguir formación complementar. Tienes, por ejemplo, trainees en empresas, en industrias, eso más para las carreras más de aplicación directa, como empresariales o business o lo que sea. Y luego también tienes cómo hacerlo en otras carreras, por ejemplo, en biología, que es lo que yo conozco un poco mejor, pues tienes mucha gente que consigue hacer parte de su último año en algún instituto de aplicación de ciencia, o tienes, por ejemplo, gente que trabaja en los municipios, directamente a las secretarías de medio ambiente y enseñanza. Entonces, sí que hay bastante complementación o posibilidades de complementación fuera de la universidad. ¿Qué métodos de evaluación se utilizan? Los objetivos que debe conseguir el alumno para que hablemos de buenos resultados académicos. Pues eso, aunque se plantea mucho la gran revolución de cómo uno debe evaluar a un estudiante y hay muchas, yo diría que formas alternativas de evaluar, como por ejemplo que no se propongan un problema, que ellos lo resuelvan y que hagan una demostración de cómo eso realmente ha resultado en que hayan aprendido de hecho algo, es un abordaje que sí que se utiliza, pero no es tan común. En algún curso u otro dentro de una carrera eso se puede ver, pero todavía yo creo que se sigue un poco lo más tradicional. O sea, tenemos pruebas prácticas, pruebas teóricas, en mi caso salidas de campo, tenemos relatorios de actividades de campo laboratorio. Entonces sí, se hace un poco una mezcla o para que puedas evaluar estudiantes de diferentes maneras, pero yo creo que con relación a una gran diferencia, un gran nuevo paradigma de cómo uno puede evaluar a los estudiantes es algo que todavía yo creo que está un poco embrionario. Y vamos a ver si realmente surge algo que realmente sea mucho mejor de lo que tenemos ya hoy. No sé. A ver, ¿qué universidad es la considerada la de mayor prestigio en Brasil? Pues como te comenté antes, la USP, la Universidad de São Paulo, es probablemente la que tiene más prestigio, la que está siempre en los puestos más altos de los rankings universitarios. ¿Cuál es la duración y coste de media de un grado o carrera universitaria? Pues como te he dicho, bueno, la mayor parte de las carreras tienen entre 4 y 5 años, alguna u otra 6 como medicina, alguna ingeniería quizás, pero van de 4 a 6, te digo, tiempo integral. Eso es importante decírtelo, o sea, las universidades públicas, por ejemplo, son típicamente tiempo integral, o sea, tú entras normalmente a las 8 y sales a las 6. 8 a 12, 2 a 6. Es el horario estándar de un currículum completo. Luego tienes la posibilidad de hacer cursos que son para carreras que son nocturnas, y eso es una posibilidad de la gente que trabaja que pueda hacerlo, y entonces es solamente por la noche y se pueden prolongar un poco más los años de formación, pero normalmente son de 4 a 6. Y con relación al coste, pues como te comentaba, las que son públicas, no paga absolutamente nada, lo que es cuestionable en mi opinión, aunque eso sea todavía una realidad. Pero fuera del mercado, pues no te puedo decir, pero yo creo muy bien, pero yo creo que una carrera de medicina hoy no te saldrá menos por 5, 6 mil, 7 mil, 10 mil reales al mes. Una carrera tal vez que no tenga tanta aplicación de recursos, por ejemplo, como una cosa más de derecho o algo así, pues te puede costar 2, 3, 4 mil, 5 mil, depende por mes. Es muy caro, las veces que te dan un poquito más de calidad. Y otras opciones educativas tienen los alumnos, aparte de la universidad, pues cursos técnicos intermediarios, como también hay en España un poco,
si no me olvido, si creo que tenías ahí las facultades tecnológicas, pues hay algo parecido aquí, que son las FATECs, colegios que ya te forman directamente para el mercado de trabajo sin necesariamente tener un currículum universitario superior. Y eso yo creo que es todavía una vía de expansión importante en Brasil que todavía hay que aprovecharla más. Creo que hay mucho espacio para que crezcan esas carreras intermediarias y son bastante necesarias además. Bueno, eso que te quería decir son 10 minutos, creo que ahora pasa el vídeo. Venga, chao, chao.